Un reciente informe de la organización Save the Children reveló que a más de 100 días de iniciada la guerra entre Israel y Hamas, más de 10.000 menores han muerto en el enclave. Y quienes sobreviven sufren horrores indescriptibles, como lesiones que les cambian la vida, quemaduras, atención médica inadecuada, la pérdida de sus padres u otros seres queridos. Vamos a profundizar en este tema y para ello nos acompaña nuestro invitado del día, Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children en España. Vicente, un gusto y gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Quiero comenzar preguntándote, además de la cifra de niños fallecidos, existe también un gran número de niños que están perdidos o que podrían estar bajo los escombros. ¿Podemos esperar que esta cifra aumente considerablemente en los próximos días? Sin duda alguna. La situación ya nos hemos quedado sin palabras para describirla y recurrimos a números. Es decir, hay 10.000 niños y niñas, que es un 1% de la población infantil de la Franja de Gaza, que han muerto, y hay miles. La cifra exacta no se conoce y va fluctuando, pero hay varios miles de niños y de niñas que no se sabe dónde están y se sospecha, por desgracia, con mucha certeza, que han sido víctimas de los bombardeos y estén bajo los escombros. ¿Qué pasa con los niños que han sobrevivido a la guerra? ¿Qué tan severas podrían ser las heridas psicológicas que les van quedando? Yo creo que hay algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? La primera es que el 70% de la población que había en Gaza antes del 7 de octubre ya eran refugiados. Es decir, Gaza ya era un campamento de refugiados. Es decir, empezamos de una situación en la que el futuro de esta población, y muy particular de las niñas y los niños, era muy preocupante. Nacer en Gaza, de alguna manera, era nacer sin futuro. Si a esto lo sumamos 100 días de bombardeos bastante indiscriminados por los resultados que estamos viendo, si lo sumamos a las casi 400 escuelas que han sido dañadas o destruidas, a los 100 hospitales que han sido dañados o destruidos, a los niños que han sido amputados, lo que estamos viendo es una preocupación extrema y estamos a las puertas de perder, si no la hemos perdido ya, otra generación de niñas y de niños palestinos. Vicente, ¿existe algún plan por parte de la organización Save the Children, por ejemplo, alguna otra organización de la que tú tengas información para ir en ayuda de los niños que han sobrevivido a los ataques? En estos momentos, y creo que es de las tragedias, aparte de la tragedia en sí misma que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, de las tragedias más absurdas que hay, es que existe un buen número de organizaciones no gubernamentales, como puede ser Save the Children o Agencia de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, que tenemos la capacidad, tenemos el mandato, tenemos los recursos, tenemos la aceptación y podríamos en estos momentos, a día 17 de enero, estar haciendo la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas, en nuestro caso, de niñas y de niños. Y no podemos. Y no podemos, vuelvo a repetir, no porque no queramos o no sepamos, sino porque no tenemos acceso. Por lo tanto, una vez más, lo que pedimos es un alto el fuego total y definitivo, y que nos permitan hacer nuestro trabajo. Sabemos cómo hacerlo y podemos cómo hacerlo. Nosotros teníamos 25 colegas dentro de la franja, tenemos ahora 24 porque falleció un compañero con su mujer y sus 4 hijos. El mayor tenía 12 años en un bombardeo de su casa por la noche, y con muchas dificultades, y cuando podemos introducir mercancías como los demás por el único paso fronterizo que está habilitado, podemos hacer pequeñas distribuciones, pero es que es absolutamente insuficiente. Es decir, cuando hablamos de la gota de agua en el océano, esto es lo que es. Ahora mismo el 100% de la población de Gaza necesita para sobrevivir la ayuda externa. Y esa ayuda externa se está produciendo tarde y mal. E insisto, no porque no tengamos la capacidad o los recursos o la intención de hacerla, sino porque se nos está impidiendo hacer nuestro trabajo. Me quiero detener justamente en lo que estabas comentando ahora respecto de la forma en la que las organizaciones, por ejemplo, Save the Children está ayudando. Y hoy día se sabe que hay un bloqueo gigante para que puedan, por ejemplo, entrar a ayudar o incluso ingresar a ayuda humanitaria. ¿De qué manera ustedes se están organizando en el caso de que se permita de una vez por todas ese ingreso de la ayuda humanitaria? Nosotros tenemos la suerte, llevamos más de 70 años trabajando en los territorios palestinos ocupados y tenemos presencia regional en el Líbano, en Jordania y en Egipto. Y en concreto la oficina de Egipto, porque el paso fronterizo que en estos momentos está habilitado es compartido entre los territorios ocupados y Egipto, tenemos una oficina grande que hemos dotado de recursos y de personal que está realizando compras masivas. Estas compras masivas se almacenan en las zonas designadas por el gobierno egipcio y la Media Luna Roja egipcia, y en la medida en que tenemos el permiso para poder entrar y pasar las inspecciones estamos entrando, pero eso nos pasa a todos. Es decir, ahora mismo es una limitación logística bastante artificial, porque si los pasos se abrieran, si hubiera un alto el fuego, la capacidad que tenemos nosotros y otros muchos de multiplicar por 10, por 100 las operaciones de salvar vidas y de preservar la dignidad de los heridos y de las víctimas es enorme.
Vicente, ¿qué se puede decir del papel de la comunidad internacional? ¿Qué críticas se pueden hacer? Bueno, no es mi área de especialización, ¿no? Pero parece que habría una división bastante grande, ¿no? entre distintos países. Hay países que claramente están alineados con las tesis que defiende el gobierno de Israel y otros países que reconociendo la situación y lo que sucedió el 7 de octubre y la catástrofe que se produce, entiende que el respeto al derecho internacional humanitario, que las guerras tienen normas y que no es posible que más del 40% de las personas muertas en Gaza desde el 7 de octubre sean niñas y niños. Eso no es posible. Es decir, las propias fuentes israelíes hablan de que el 61% de los muertos en Gaza son civiles. No existe en el siglo XX un conflicto armado que tenga esas cifras. Es decir, de cada 100 muertos, según la prensa israelí, estudios a este tema, su 61%, hay otros que lo suben al 70%, son civiles, es decir, gente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo, ni lo que sucedió el 7 de octubre, ni lo que sucedió después. Es decir, los civiles en todas partes, siempre en Israel, en Cisjordania, en Gaza, son sagrados. Existen normas. Y no solo ellos, sino las infraestructuras, las escuelas, los hospitales, las viviendas, las carreteras, los sistemas de agua. Ahora mismo nada funciona en Gaza y la gente sigue viva por la poca ayuda que está entrando. Eso no es aceptable. Justamente colgándome de lo que acabas de decir, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses? Desde la ONU advierten hambruna y enfermedades graves, todas además. ¿Cómo esto podría empeorar la situación en la franja y, por supuesto, también enfocado en los niños? Sacar la bola de cristal en una situación tan endiablada como esta es muy complicado. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que llevamos 100 días, ¿no? Hizo el domingo pasado, si no estoy equivocado. Pues hemos visto una confrontación, un conflicto armado en el que hay una falta de respeto absoluto por el derecho internacional humanitario, una limitación consciente y deliberada de la entrada de ayuda humanitaria que está disponible para poder ayudar a las víctimas y una apertura y cierre de los grifos humanitarios con una agenda que podríamos llamar política, ¿vale? Entonces, y por supuesto, cerca de 25.000 muertos, ¿no? De los cuales las cifras son más de 10.000, cerca de 11.000 ya niños y niñas muertos. Pues, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver lo que estamos viendo, que es decir, que Gaza se está convirtiendo en una zona inhabitable. Eso ya lo es, pero probablemente si seguimos así se convierta en una zona inviable, es decir, donde ya el esfuerzo de reconstrucción sea de tal tamaño que no sabríamos ni por dónde empezar. Estamos hablando de 2.200.000 personas, de las cuales no sé, el 80, el 90% han sido desplazadas forzosamente y de las cuales el 100% dependen de ayuda humanitaria externa para vivir. Es decir, no se produce, mueren. Entonces creo que el futuro es un futuro aterrador y catastrófico.